Muchas gracias, señora presidenta. Intentaré ser breve y retomar algunas cuestiones a partir de las apreciaciones anteriores. En primera instancia, sumarnos que de hecho evaluamos en alguna instancia pedir una moción de orden respecto a las adjetivaciones y el dirigirse y adjetivar algunas cuestiones en lo personal. Entendimos que, bueno, probablemente en instancias de un rol nuevo y un ejercicio nuevo hay cuestiones que no se conocen. En ese sentido, tomar también siempre muy bien que nos inviten a leer, por lo menos en lo personal, pero también en esto convocar a leer y a ver nuestras normas, nuestras leyes, nuestros reglamentos, para saber cómo proceder y sobre todo tener claro en qué cuestiones podemos intervenir, opinar, incluso institucionalmente como cuerpo colegiado, como Consejo Deliberante. Digo que Podemos es precisamente la representación del pueblo, es una casa de representación de espacios políticos con distintas apreciaciones y que podemos tomar posición respecto a algunas cuestiones, entendiendo que eso puede en instancias superiores tenerse en cuenta. En literatura, algunas de las expresiones y libros que nos invitaba una de las concejales predominantes a poder leer en términos de economía, lo hemos leído, por lo menos en lo particular. Nos hemos dado el espacio de leer punto a punto el DNI, por supuesto, también, que es la cuestión de la implicancia de este proyecto de resolución. Hemos también, pero bueno, en temas de economía y demás, como en otros temas, siempre hay más de una posición y posicionamiento. Por supuesto que por cuestiones obvias no estaríamos de acuerdo en la mirada económica. Seguramente pensamos en muchas cuestiones diferentes a la concejal propinante, en términos del rol del Estado, en términos de la economía, en un montón de cuestiones, pero bueno, algunas cuestiones también en eso, no sé si me animaría a mencionar un libro, pero sí invitar a escuchar un tema de la murga uruguaya Agarrate Catalina, que tiene que ver con el manifiesto de la media verdad. Una de las cosas que no podía dejar de pensar al escuchar todo lo que escuchamos recién, y me permito esto porque nos conecta con el espíritu de la resolución, tiene que ver con esto, ¿no? Se habló de soberbia, se habló de reconocer, se habló de modelos agotados y demás. Me parece que lo más importante en este recinto, porque tenemos responsabilidades públicas y en cada lugar nuestro como ciudadanas y como ciudadanos, es que nadie tiene o puede arrogarse la verdad absoluta sobre ningún tema. En economía, en cuestiones, en distintos temas cuando se trata de valoraciones y opiniones, pero sí hay cuestiones que están en nuestras normas y en nuestras leyes y en nuestras constituciones como Estado, que como dijimos al principio, hablando de otra temática, siempre son perfectibles, siempre pueden perfeccionarse, pero también nuestros documentos como república, nuestras normas y nuestras leyes marcan los espacios donde estas cuestiones deben resolverse. Por eso lo conectamos en un punto con el tema del DNI. Pero bueno, sin hablar demasiado de economía, no soy economista, pero se hablaron de algunas cuestiones que me parece importante mencionar. Se habló por supuesto, y aquí, por ahí quienes llegan a las bancas no nos han escuchado, pero por lo menos desde este bloque hemos hecho mea culpa de muchísimas cuestiones, hemos reconocido que nos encontramos en una situación crítica y que hay cuestiones que no logramos mejorar, pero sí estamos convencidos que la propuesta de querer mejorar, para algunos son bajar absolutamente las intervenciones, otros entendemos que el Estado debe ser más eficiente, que debe mejorarse, por supuesto, pero que es fundamental, no debería ser equiparado en nuestra manera de mirar a una empresa y que sí es garante, o debe serlo, de adquisición de derechos y de mayor igualdad, aunque las cosas no hayan salido bien. Se mencionaba el tema de la salud y uno no podía dejar de pensar, porque en términos de mercado, que se habla de eficiencia, que se habla, se invierte por lo general en cuestiones que dan recursos o ganancias para los sectores. Parte de las instancias de propuesta de modificación de normas y de regulaciones propuestas por este nuevo gobierno nacional, por ejemplo, daba por tierra o financiaba la producción estatal de medicamentos, ¿no? Digo que es un claro ejemplo de la importancia del Estado en términos de salud, tratando aún con todas sus deficiencias y con todo lo que falte, de equiparar inequidades, ¿no? Hay muchísimas enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, producción estatal de medicamentos que están dirigidas precisamente a esas instancias que no son las cuestiones de salud más preponderantes en las que el mercado suele invertir, y la importancia del Estado, por ejemplo, en salud en esa instancia es importante. Muchísimas enfermedades raras, incluso que aquí hemos acompañado en su visibilización en unanimidad.
En términos económicos también se habla de muchas cuestiones, incluso se mencionó el plan llamado Plan Platita, que para nosotros fue el esfuerzo de entender que había que poner mayor recursos en aquellos que menos tienen frente a una devaluación, la última devaluación llevada adelante por nuestro gobierno, el último gobierno, que fue una instancia de aproximadamente un 20%, incluso doblegando lo que esperaba el FMI, que era una devaluación superior, ¿no? Y que tanto se habló y que además acompañó una separata vinculada a privilegios que tampoco se señaló demasiado, cuando hasta aquí llevamos una devaluación de más del 120% por el gobierno oficialista, porque nosotros no somos oficialismo, somos oposición, digo, para corregir alguna palabra que se dijo recién también, y de eso no se habla demasiado. Se habla del problema de la emisión, cuando aún se sigue emitiendo, cuando incluso nuestro Banco Central, insisto, en pequeñas cosas, no soy economista ni especialista, por primera vez en la historia, además de emitir, está reconociendo deudas en dólares, en una moneda que no emitimos. Pero bueno, insisto, en estos temas como en otros, las medias verdades son medias verdades. Aunque nos pasemos libros para leer, por supuesto, seguramente tenemos en un montón de cuestiones posicionamientos muy distintos que nos hacen estar en espacios diferentes, pero en esa línea remarcar el espíritu de la resolución de declaración de inconstitucionalidad y de rechazo de este bloque al DNU vinculado al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque si bien se mencionaron técnicamente algunos artículos en las alocuciones anteriores, también, y eso marca inconstitucionalidad, también nuestra Carta Magna habla de materias específicas en las que no debería meterse en términos de una declaración de DNU, que por supuesto, como bien se señalaba, es un instrumento legal que tiene el Departamento Ejecutivo, en lo que tiene que ver con tributos, con códigos de fondos, con cuestiones aduaneras. Hay materias específicas señaladas en nuestra Constitución que sí estaban alcanzadas en la cantidad de temas que algunos nos hizo repaso la concejal propinante en ese DNU, que además entendíamos sin necesidad y urgencia, que no quiere decir que no haya temas que sean urgentes y necesarios como nación, sino volvemos a las formas y a los límites de cada Estado, que nos guste o no nos guste, algunos más, a otros menos, se establecen como normas de un Estado representativo, republicano y federal que marca distintos poderes como es en nuestra nación. Entendimos en esa instancia que no había necesidad de urgencia en términos de un decreto en estos términos, porque sí, entre las atribuciones, que por ahí no se mencionaron recién, pero que sí también se señalan del Departamento Ejecutivo, tenía la potestad de llamar a sesiones extraordinarias, como sí lo hizo, para llevar adelante la discusión de la frustrada ley ómnibus en el Congreso Nacional. Como insisto, había temáticas en las que nuestra Constitución dice no debe ser materia de un DNU. Se mencionaba también como dato, por supuesto que siendo una herramienta de 1994 hubo muchísimos gobiernos que hicieron uso de DNU, no solo peronistas. Creo que se cometía el error de mencionar de que no estuvieran validados. De hecho, es parte de nuestra historia democrática y era parte de la expectativa que teníamos de qué sucede o qué puede suceder respecto al posicionamiento del Legislativo Nacional respecto al DNU, es que sí han sido presentados al Departamento Legislativo. Y en estos términos se hablaba de soberbia, se hablaba de respeto, de mayorías y de minorías. Por ahí sí animarnos a convocar a la lectura de algunas cuestiones de educación cívica o leyes o normas. Para algunos, cuando se hablaba hoy de mayorías y minorías, cuando se hablaba de lo que el pueblo soberano, a través de sus representantes, votó, recordar en instancias vinculadas a formación cívica que nuestro pueblo, nuestra nación argentina, en octubre votó por mayorías y minorías la composición de lo que es el poder legislativo, dando precisamente los componentes de nuestro Parlamento legislativo con minorías y mayorías, y lo que se votó en instancias del balotaje fue la cuestión presidencial, por supuesto, pero digo, en estos términos, cuando se habla de soberbia, cuando se habla de respetar, de consensos y demás, volver a resaltar que parte del posicionamiento de esta resolución por parte de nuestro bloque tiene que ver con ello, con entender que hay artículos de la Constitución Nacional que no están respetados, que metiéndose en materias que no corresponde y en no haber necesidad de urgencia, porque podía llamar para trabajar esos temas por leyes que no lo opinó solo este espacio político Unión por la Patria, sino muchísimas fuerzas políticas que no son las nuestras, que también tiene que ver con la historia de nuestro país, ¿no? Los parlamentos en el mundo y en nuestro país también surgieron
como se habló de transparencia como modalidad de control precisamente de los abusos de los poderes, de los otros poderes del Estado, sobre todo el Poder Ejecutivo y de las monarquías, ¿no? Esa es parte de la historia. Por eso nos parece tan importante que, si se entiende como con la vehemencia que se defendió aquí en este recinto, quitando las adjetivaciones, por supuesto, se entiende que la manera o la verdad absoluta para trabajar sobre los temas pendientes tiene que ver con desregulaciones, con quitar el Estado, con equipararlo a una empresa y otras cosas que tenemos que escuchar y que por supuesto no opinamos de la misma manera. No debe ser una instancia de alguien en el Poder Ejecutivo Nacional que se arrogue el poder absoluto del Estado, sino que es respetando los poderes, que eso debe ser discutido y llevado al Parlamento, como cada idea, como decíamos al principio, para mejorar las leyes. Digo en esto porque parece que cuando se habla de casta, cuando se habla de la política, cuando se llegó a ser presidente de la Nación desde una instancia democrática y haciendo uso de los procesos democráticos, y después parece que borramos los demás estados para controlar. El primer derecho que se avasalla de ciudadanos y ciudadanas es no respetar el Parlamento, donde las mayorías y las minorías, según el voto popular, están representados. Y hay que dar ahí las discusiones, aunque lleven tiempo, para precisamente donde se dan estas representaciones y se puedan discutir. En esos términos entendíamos y nos parecía y nos parece que es fundamental que un órgano legislativo local, como es el Consejo Deliberante, precisamente tome posicionamiento en estos términos. En los mismos términos en los que entendemos también, y no queríamos dejar de mencionar, también como bloque solidarizarnos con aquellos legisladoras y legisladores nacionales de distintos espacios políticos que han sido señalados y apuntados en una lista negra desde una cuenta oficial del gobierno nacional por precisamente tomar posicionamientos que entienden desde sus representaciones, desde sus instancias provinciales, desde sus representaciones y sus gobernadores, no entendiendo en forma absoluta cuáles eran las modalidades y los cambios. Señalar esto porque nos parece importante, nos parece que, como dice no solo el espíritu de la resolución que presentamos respecto del DNU, sino también el comunicado que ejercimos en aquel momento como bloque, que más allá de el acuerdo o no acuerdo en cada punto y cada materia a discutir sobre modificaciones de regulaciones, que por supuesto nuestros espacios que integran Unión por la Patria, nuestros representantes a nivel Congreso Nacional lo han dado, sino que más allá de esos posicionamientos no vale cualquier forma, no vale avasallar los demás poderes del Estado para llevar adelante las modificaciones que un sector, ¿sí?, aunque te haya llegado al gobierno nacional, considere que es la manera, que las formas son importantes, que deben respetarse, porque si no el primer derecho que se avasalla es el ciudadano y el ciudadano no respetando ese Congreso que está también para hacer valer y es el lugar donde deben hacerse las normas, modificarse y mejorarse. Así que en este sentido, solidarizarnos con los legisladores de las distintas fuerzas políticas señaladas en esta lista negra que, insisto, creo que debemos ser cuidadosos todos con la expresión, incluso en las redes sociales, pero que además aquellos que ejercemos posicionamientos públicos tenemos una doble obligación, ni hablar cuando se trata del gobierno nacional, que además a veces me parece que hay más ejercicio del tuit, hay una estadística del presidente de la Nación tuiteando, retuiteando, poniendo me gusta, uno cada 6 minutos, lo cual implica, bueno, como hacer o qué atención ponemos en algunas cosas, pero digo, los que tenemos posicionamientos públicos, además debemos cuidar nuestras expresiones públicas, pero esto nos parece muy grave, como esta lista negra instada, insisto, en una cuenta oficial de la Casa Rosada, que nos parece que incita a la violencia, que nos parece que es absolutamente peligroso, que no conlleva los consensos, que debemos ser cuidadosos y ni hablar aquellos que tenemos investiduras públicas, ni hablar del presidente de la Nación. En ese sentido, solidarizarnos y reflexionar al respecto. No hay verdades absolutas, cómo nos dirigimos, cómo apreciamos, no solo porque las escaladas de violencia tenemos historia como nación, pueden ser muy pero muy complejas, porque además no debemos adjetivar ni poner a nadie en determinada posición y que hoy podrían haber sido quienes piensan como nosotros o quienes no, por eso el solidarizarnos en ser por el propio presidente y por la cuenta oficial tildados de delincuentes, de traidores al pueblo. Hoy escuchamos acá también la palabra burócrata y algunas expresiones que deben ser respetadas, que no todos pensamos igual y que, insisto, es el pueblo a través de sus representantes y en estas mayorías y minorías
que es parte de lo que se votó en octubre, el espacio donde estas cuestiones deben discutirse. Nuestro posicionamiento, para dejarlo claro y no para esquivar la discusión de cada tema, que podemos estar un montón de tiempo, tiene que ver con esto. No hay verdades absolutas y los espacios donde discutir, consensuar, modificar y dar esas discusiones son precisamente donde están representadas las fuerzas y los posicionamientos y son los parlamentos. Muchas gracias, señora presidenta.